Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, hoy el mercado se ha dado la vuelta. El SP 500 cae un 0,91% en este momento, envolviendo la vela de ayer. Nos chocamos contra la parte alta de esa figura de diamante que está haciendo y no hemos sido capaces de romperla. Ahora toca el tramo de irnos hacia la parte baja y luego pues otra vez seguramente rebotará hacia la parte alta, así hasta que rompa por uno de los dos sentidos. En principio da la impresión, o eso es lo que parece por lo menos, que la ruptura será al alza, pero no podemos saberlo seguro y además seguramente una vez que se rompa, como os dije ayer, aunque rompa al alza, volveremos otra vez a ir hacia el vértice de esta figura antes de continuar con el movimiento supuestamente hacia arriba, si es que rompe hacia arriba. Pero bueno, también hay posibilidades de que lo rompa hacia abajo y en este caso nos iríamos hacia la parte baja que serían los 6.661. Como digo, creo que hay más sentido para que rompa hacia arriba, pero veremos a ver hacia dónde rompe. El Dow Jones baja 0,24%, también como veis ha perdido todo lo que iba ganando en el día de hoy, porque en algún momento ha ido ganando bastante, aunque no cae tanto como el SP 500 en este momento. Y donde más caídas tenemos es en el Nasdaq, que cae un 1,57% y rápidamente ha cerrado inmediatamente el hueco que nos dejó en el día de ayer. Así que de momento el escape de ayer se queda en nada y volvemos a empezar prácticamente desde cero. El DAX alemán 0,38% arriba, otra vez acercándose a máximos históricos. Este año el DAX está comportándose mejor que los índices americanos. En cuanto a Bitcoin, como veis, volvemos a caer en el día de hoy, un 1,58% en este momento. Para lo que subió ayer y cómo está bajando Estados Unidos, no es una caída tan fuerte, pero al final el resultado es que seguimos sin romper la resistencia, seguimos sin iniciar el rebote que tanto estamos esperando y que de momento pues no se produce porque nos quedamos todavía muy lejos de los 71.577, que es la resistencia clave para tener un rebote amplio y que todavía pues como digo no se ha roto y estamos lejos de que se rompa. En el caso de MicroStrategy 131,48, bajando también un 3% en línea más o menos con lo que corresponde tras la subida del día de ayer. Resto de activos, tenemos el petróleo un 1,49% de subida. Ha caído hacia la zona que decíamos de los 69, pero ha rebotado inmediatamente. Fijaros que el mínimo de hoy ha sido 69,21. Decíamos estos días atrás que podía caer hasta los 69, pero ha sido una cosa inmediata, tocar ese nivel e irse para arriba rápidamente y la vela de hoy otra vez vuelve a ser alcista. El oro cae un 0,54%. Todavía no se confirma la figura de vuelta. Hasta que no nos vayamos para abajo y rompamos la línea de tendencia, no confirmará la vuelta. La plata está cayendo un 4,56%, sigue habiendo mucha volatilidad en este mercado. Y el platino un 3,54% en este momento, que también parece haber concluido su figura de hombro y solo le quedaría ir hacia abajo y romper la clavícula si verdaderamente eso va a terminar siendo una figura de hombro, cabeza a hombro, que hasta que no lo confirme no lo podremos saber 100% seguro. El euro contra el dólar cae un 0,19% y se vuelve a acercar hacia la zona clave de los 1,1770. Dólar australiano hoy sí cae un 0,45%, está muy fuerte, pero en algún momento tendrá que venir la corrección importante. Durante este año en algún momento el dólar tendrá que recuperarse. Contra el dólar canadiense sí que se está recuperando desde esos mínimos y está a punto de romper una resistencia clave en los 1,3712. El euro contra la libra vuelve a subir a pesar de que ayer parecía que otra vez quería meterse en la zona de los 0,8680, pero no ha sido así, se vuelve a ir hacia arriba. La libra contra el yen bajando en el día de hoy hacia zona de soporte de los 210,70 y la libra contra el dólar 0,44% abajo, vuelve a apuntar hacia el mismo lugar que el euro contra el dólar. Son gráficos muy similares y que van a ir seguramente paralelos en las próximas semanas. Y así es como tenemos el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like,
compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.